Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente para compartir un nuevo mensaje del Evangelio de Jesucristo con cada uno de ustedes, hermanos en la fe. Quédese conmigo hasta el final de este mensaje que voy a compartir el día de hoy. Voy a hacer una corta reflexión acerca de un pasaje bíblico que escribió el rey Salomón en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Hoy voy a tocar un poquito acerca de ese pasaje escrito por Salomón o declarado por el rey Salomón en el Antiguo Testamento. El pasaje escrito dice de la siguiente manera: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Hoy voy a explicar acerca de qué oscuridad hablaba Salomón. Si Salomón se refería enteramente a alguna habitación que él o alguna recámara que él había construido o iba a construir en la casa del Señor para que Dios habitara ahí por pedido del Señor, o se refería a otro tipo de tiniebla, a otro tipo de oscuridad en la que Dios quería morar. Este es el pasaje que vamos a estar debatiendo conforme a la palabra del Señor el día de hoy, para ministrar el Evangelio de la Gracia y compartirlo con cada uno de todos ustedes, hermanos en la fe. De acuerdo a este pasaje bíblico, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que este pasaje encierra algo, un misterio detrás de él. A mí me llamó tanto la atención cuando yo pude leer por primera vez este pasaje, pero me quedé insatisfecho al no poder entender por qué Salomón dijo que Jehová habitaría en la oscuridad. Mi pregunta fue: si Dios es luz, si Él habita en luz inaccesible, ¿por qué cuando Él se iba a manifestar a nosotros o iba a hacer morada en la casa de Israel, en el templo que Salomón había de edificar al Dios Todopoderoso, por qué Dios dice que Él quería habitar en tiniebla si Él es luz? Una luz densa, una luz inaccesible. ¿Por qué el Dios Todopoderoso quería habitar en oscuridad? Aunque la Reina Valera dice que Él habitaría en la oscuridad, otras versiones dicen que Jehová quería habitar en la nube. Pero si lo ministramos desde esta postura de lo que habla la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, ella dice o está escrito que Él habitaría en la oscuridad. Entonces, como les decía anteriormente, lo que me hizo hacerme una pregunta a mí: si Dios es luz, ¿por qué Él quiere habitar en una oscuridad o en la tiniebla? Entonces, conforme a otros pasajes bíblicos, miremos de qué tiniebla se trata o por qué Dios dijo que quería habitar en la oscuridad. En el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 12, dice la palabra de Dios: Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta nosotros que el Señor Dios Todopoderoso, lo mismo le es la tiniebla que la luz, entonces podemos ver nosotros por qué Dios dice que Él quería habitar en la oscuridad. Sin embargo, conociendo a través de este libro de los Salmos que a Dios no le importa habitar en la tiniebla o habitar en la luz. Si hablamos de luz, lo referimos a la luz natural en la que nosotros habitamos. Lo mismo le es habitar en una luz como la que estoy ahora al Dios Todopoderoso, o si yo apagara esta luz, lo mismo le da a Él, porque lo mismo le es la tiniebla que la luz, dice el Señor en el libro de los Salmos. Entonces, hoy voy a hablar conforme a la palabra de Dios, a qué tiniebla o a qué oscuridad se refería el Señor. Viendo que a Dios no le impide habitar en la oscuridad, habitar en la luz, lo mismo le da igual al Señor Dios Todopoderoso. Aquí miramos una característica de lo que es el poder de Dios, la inmensidad en la que Dios habita. Entonces, si ya vimos conforme a la palabra de Dios que Él había dicho que quería habitar en las tinieblas o en la oscuridad, como se lo había dicho a Salomón, y aquí uno de los salmistas aclara en el libro de los Salmos de que a Dios no lo puede cubrir ni la tiniebla, no lo pueden tapar, no lo pueden ocultar, que Él hace resplandecer su luz. Y lo mismo, dice, le son las tinieblas que la luz. Entonces miramos uno de los aspectos, de las características, de lo que es la esencia del Dios Todopoderoso.
Pero sin embargo, hay algo más grande, hay algo más poderoso oculto. ¿Por qué Salomón dice que Dios quería habitar en la oscuridad? Entonces, vayamos al libro de Isaías, capítulo 9, verso 2. Dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, aquí está hablando el profeta Isaías acerca del pueblo gentil, o sea, nosotros, los que estábamos en tiniebla, en oscuridad y en valle de sombra de muerte. Al manifestarse Dios Todopoderoso por medio de su Hijo amado, Él iba a traer la luz que era su Hijo a este mundo. Y nosotros que estábamos en tiniebla íbamos a ser alumbrados claramente por Jesucristo, su Hijo. Entonces, ahora entendemos, hermanos, conforme a la palabra de Dios, que cuando Dios dice a Salomón que él quería habitar en la oscuridad, no se refería o no le estaba diciendo a Salomón que edificara un cuarto o una morada para él que estuviera en densa tiniebla porque ahí quería habitar, sino que lo que Dios está hablando a través de la boca de Salomón era acerca de nosotros, acerca de la condición. Nosotros los seres humanos apartados del camino de Dios estamos en densa tiniebla, estamos en densa oscuridad. Pero Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia, Él envió a su Hijo, que es la luz, como dijo Juan. Y la luz vino a este mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios quería habitar en la oscuridad, o sea, en nosotros, en nuestros corazones que estaban en densa tiniebla y en densa oscuridad. Por eso lo dice Isaías y lo anuncia aquí en su libro. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue la luz que vimos nosotros los que estábamos en tinieblas? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la gran luz que cada uno de nosotros debemos mirar. Entonces, nosotros que estábamos en tiniebla, al ver esa gran luz que es Jesucristo, entonces esa luz nos ha tocado, nos ha alcanzado y ha hecho que nuestras tinieblas se vuelvan como el día claro, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero enseñar en esta mañana, que cuando nosotros estamos en un camino de religión, cuando nosotros estamos creyendo de que vamos a ir al cielo porque somos de alguna religión o de alguna secta, está muy equivocado, hermano o amigo que me ve. Si usted cree que por medio de una religión usted se puede salvar, si usted cree que usted va a ir al cielo porque sea de una religión o de una secta, llámese el nombre que se llame, usted está muy engañado. En el único que hay luz, en el único que hay esperanza de vida eterna, en el único que hay salvación para la humanidad, el único que puede acabar con la densa tiniebla y que puede sacarnos del valle de sombra de muerte en el que nosotros estábamos cuando estábamos apartados del camino de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nadie más que nos pueda sacar a nosotros de la densa tiniebla, de la densa oscuridad. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede sacar de la oscuridad y de las tinieblas. Y el único que es luz, que puede habitar en oscuridad, es el Dios Todopoderoso. Por eso, nosotros ahora mismo, si usted está apartado del camino de Dios, usted está en densa tiniebla, en densa oscuridad. Y si usted no se acerca a Jesucristo, que es luz, para que Jesús con su luz alumbre su oscuridad y su vida se convierte en día claro, entonces usted está perdido, usted está separado de la salvación y de la vida eterna. Usted no ha recibido luz, no ha recibido perdón, no ha sido sacado del valle de sombra de muerte. Hay un decreto de muerte sobre toda la humanidad que está apartada del conocimiento de Jesucristo. Por eso Dios dice a través de la boca de Salomón, Él ha dicho que habitaría en la oscuridad. Entonces, cuando Salomón habla de esa oscuridad, se refiere a nosotros que estábamos en pecado. El pecado nos hace ver en tiniebla. El pecado nos hace ver en la oscuridad a cada uno de nosotros, amigo que me ve. Entonces, si usted practica el pecado, usted está habitando en densa oscuridad. Pero yo tengo buena noticia para usted, porque Dios ha dicho que quiere morar en usted y con usted. Pero la única forma de que Dios pueda venir y hacer morada con el hombre que está en tiniebla, con el hombre que está apartado del camino de Dios, es que usted confiese de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo en Él hay perdón de pecado, que solo en su luz usted puede salir de la densa oscuridad en la que usted se encuentra. Entonces, el plan de Dios fue primeramente acercarse, edificar una casa en el territorio de Israel,
hacer morar su gloria ahí y acercarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se acercaban a la presencia de Dios por medio de sacrificio, por medio de holocausto, por medio de ofrendas. Pero al nosotros, el pueblo gentil, estar excluido de esos sacrificios, porque nosotros no podemos ofrecer ese tipo de sacrificios a nuestro Dios, entonces Dios Todopoderoso ha dicho que Él quiere morar en la oscuridad. Él envió a su Hijo, que es luz, a morir a la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros que estábamos en tinieblas podamos venir a Él y ser salvos por medio del Evangelio de la gracia, por medio de su palabra, por medio del sacrificio de Dios Todopoderoso, que es su Hijo hecho en la cruz. Nosotros podemos ser salvos y salir de esa densa tiniebla y salir de ese decreto de muerte en el que ahora usted se encuentra y en el que yo me encontraba antes de venir al Evangelio de la gracia. Yo estaba sentado en sombra de muerte, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre usted y yo? ¿Qué es lo que hace de que yo esté en luz y que usted esté en tiniebla? ¿Qué es lo que hace que haya sido removido yo del valle de sombra de muerte y haya venido a vivir en un camino que me promete a mí vida eterna y que usted no pueda recibir esa bendición? La única diferencia, hermanos y amigos que me oye, es que usted todavía no ha confesado a Jesucristo. Es que todavía usted no ha querido venir a la luz. Es que todavía el pecado está en usted. Entonces, al estar el pecado en nosotros estamos en tinieblas. Nosotros estamos en valle de sombra de muerte, como lo dice aquí la palabra de Dios. Pero el deseo en el corazón de Dios no es que usted se pierda, no es que usted perezca. Como ve aquí en la palabra, Dios siempre ha tenido un plan para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que dice Dios en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Tierra de Nectalí y tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí Dios ya no se está refiriendo al pueblo judío, se está refiriendo a nosotros los gentiles, a los otros que no pertenecemos, a los israelitas, al pueblo de Dios. Dios estaba maquinando, Dios estaba pensando, y Dios pensó y trazó un plan y diseñó un plan para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, Él envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Él, que es la luz, vino a este mundo a morir en una cruz por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Entonces dice la palabra de Dios, se refiere a nosotros los gentiles. El pueblo sentado vio gran luz. El pueblo que estaba asentado en las tinieblas vio gran luz. Y a los que estaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la predicación del Mesías en este entonces y de cada uno de nosotros los predicadores es lo siguiente, para usted que me ve: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Él se acercó a los que estábamos en tinieblas en un sacrificio, por medio de un sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La luz vino a este mundo y Él se acercó a nosotros que estábamos en tinieblas. Entonces, si Él, que estaba en el reino de los cielos, se acercó a cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar esa salvación y para nosotros querer seguir habitando en las tinieblas? Es necesario que usted se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su maldad, reconozca que es un pecador o una pecadora y confiese su pecado a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que la luz del Dios Todopoderoso entre a morar en su vida y usted salga de la densa oscuridad, de la densa tiniebla y pueda venir al camino de la vida eterna y salga de usted del valle de sombra de muerte en el que usted ahora está. Nosotros separados del camino de Dios estamos perdidos. Nosotros separados del camino de Dios estamos extraviados. No hay vida eterna, no hay salvación para ningún religioso. Usted está en una religión, la religión no lo salva. Usted está en un camino que no es el camino del Evangelio, eso no lo va a salvar. Es necesario que usted venga al camino del conocimiento de la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es necesario que vengamos porque la palabra de Dios dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si usted está en un camino que no es el camino del Evangelio, usted está perdido. Si usted está en una verdad que no es la verdad de Cristo, usted está perdido. Si usted anda en una luz que no es la luz de Cristo que le alumbre, usted está en densa oscuridad y por ende está perdido. La salvación es por medio del Mesías. La salvación y el perdón de pecados es por medio de su Hijo.
No hay otro camino para ser salvo. Jesucristo dijo desde el Antiguo Testamento que Él quería habitar en la oscuridad. Pero esa oscuridad de la que hablaba Jesús, claramente dice la palabra que no era una habitación oscura en el templo hecho por Salomón, sino en nuestros corazones que estaban en oscuridad densa por el pecado que había en nosotros. Nosotros, la humanidad que estamos en el pecado, estamos en densas tinieblas, pero en el corazón de Dios estaba el deseo de querer habitar en nosotros, dice la palabra de Dios. Es necesario que usted ponga su mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuál fue esa luz que nosotros hemos visto? Nosotros que ya estamos en este camino miramos la luz que es Cristo. Miramos a Jesús y miramos esa luz. Esa luz vino y nos alumbró a nosotros. Y toda la tiniebla que había en nosotros huyó de nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo derramar de su sangre sobre nuestras vidas. Y Él nos limpió con su sangre. Y ahora nosotros somos limpios de pecado. Y no es que nosotros no pequemos. No es que los aleluyas seamos santos. No, en ninguna manera nosotros cometemos pecados. Pero la palabra de Dios dice, a nosotros los que estamos ya en el camino de la gracia, a nosotros que moramos con Jesucristo el Hijo de Dios y que hemos hecho habitación con Él, la palabra de Dios dice que si nosotros cometemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo de Dios, el que nos libra de todo pecado. Entonces, si usted está cometiendo pecado y no tiene quien lo represente y no tiene un abogado como Jesucristo el Hijo de Dios, entonces su camino, su destino es camino de muerte. Su destino es la perdición. Su destino es la condenación eterna. Es necesario de que si usted está en el pecado ahora mismo, reconozca en su corazón que necesita salvación, que necesita ser perdonado por el Hijo de Dios. Es necesario que corra a Jesucristo y se arrepienta y confiese su pecado para que cuando usted vuelva a pecar, entonces usted pueda decir: Jesucristo, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, perdona mi maldad, borra mis rebeliones, borra mi pecado, y Jesucristo le pueda perdonar su maldad y su transgresión. Bendito sea nuestro Dios. Bendita sea su palabra en el nombre de Jesús. Damos la gloria al Dios Todopoderoso. Es maravilloso ver cómo el Dios Todopoderoso ha tenido esos planes de rescate, ese plan de salvación sobre cada uno de nosotros. Es maravilloso ver cómo Dios se ha acercado a la humanidad por medio de un sacrificio hecho en la cruz, por medio de un sacrificio maravilloso, por medio de un sacrificio llamado Jesucristo el Hijo de Dios. Dios se ha acercado a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no podemos extraviarnos de este camino, de esta salvación. Nosotros debemos venir al conocimiento de Cristo. Nosotros debemos ser salvos por Él. Debemos creer que Jesucristo nos puede cambiar, que Jesucristo nos puede salvar. Él es el único que tiene poder para salvarnos. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Esta es la palabra, hermanos, en Cristo que yo les quería compartir a cada uno de ustedes. Si usted por alguna razón se conectó conmigo y ha recibido este mensaje, es necesario que usted corra a Jesucristo. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados. Es necesario que usted venga al conocimiento de este evangelio de la gracia. Si el plan de Dios, si la voluntad de Dios es para con cada uno de nosotros, yo espero compartir un mensaje con cada uno de ustedes la próxima semana, así como este. Entonces, si usted todavía no se ha arrepentido de su pecado, arrepiéntase. Si usted todavía no ha venido a Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que usted pueda ser salvo. Corra a los pies de Cristo y reciba su salvación. Entonces, este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el evangelio de Jesucristo para todas las naciones. Si la voluntad de Dios así lo permite, estaremos el próximo fin de semana anunciando el evangelio de la gracia para cada uno de ustedes. Se les bendice y se les ama, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.